Hoy en Mafia sin Máscaras te traemos una historia que no solo te hará estremecer, sino que te abrirá los ojos a la brutal realidad de la guerra entre cárteles en México. Una historia tan impactante, tan violenta, que no muchos se atreven a contarla. Te vamos a contar cómo uno de los líderes más temidos de un cártel fue capturado, torturado y finalmente desmembrado, en un acto brutal de venganza. Y lo peor de todo, ¿por qué? Quédate hasta el final para que lo descubramos juntos. Lo que estás a punto de escuchar es tan real como perturbador y te aseguro que al final no vas a querer perderte la parte más escalofriante de esta historia. Te prometo que la conclusión te dejará con la boca abierta. Este hombre, cuyo nombre se oculta por razones de seguridad, fue durante años uno de los más poderosos en su organización. A base de sangre y violencia, ascendió en el mundo del narcotráfico ganándose el respeto a través del miedo. Pero como suele pasar en este oscuro universo, los que suben rápido caen de la misma manera. Todo comenzó cuando este líder, en una jugada desesperada, decidió eliminar a miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más sanguinarios y temidos del país. Pensó que podría ganar terreno y poder, pero cometió un error fatal. No entendió que cuando te enfrentas al cártel de Jalisco Nueva Generación, no hay vuelta atrás. Ellos no perdonan. Pero lo que hicieron con él, lo que hicieron para pagar con sangre la muerte de sus propios hombres, es algo que pocos en el mundo del narcotráfico jamás esperaron. En un acto de furia, el cártel de Jalisco Nueva Generación ejecutó una de las torturas más horrendas jamás documentadas. Desmembraron al líder de manera tan brutal que el video de su muerte se hizo viral en todo el mundo. La historia del narcotráfico en México no es simplemente una crónica de grupos organizados que buscan lucrarse a través de la venta de drogas. Es una saga que refleja las profundidades de la corrupción, la violencia y la desesperación humana. Entre los actores más notorios de esta guerra se encuentran dos cárteles que han dejado una marca imborrable en la historia del crimen organizado mexicano: el cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. Ambos han sido responsables de una violencia sin precedentes, utilizando el terror, la tortura y la muerte como sus herramientas más efectivas para alcanzar sus fines. Michoacán, un estado emblemático en el centro de México, se ha convertido en el epicentro de esta lucha brutal. Tierra de cultivos, recursos naturales y una población trabajadora, pero también de desesperación, es en Michoacán donde los cárteles se han enfrentado durante años, luchando por el control de territorios clave para el tráfico de drogas. Sin embargo, lo que hace a este conflicto aún más desolador no es solo el enfrentamiento entre bandas delictivas, sino la forma en que estas organizaciones manipulan las vidas de los ciudadanos comunes, sumiéndolos en una espiral de violencia, miedo y opresión. El nacimiento de la familia michoacana tiene sus raíces en una escisión del Cártel del Golfo a mediados de la década de 2000. Esta nueva organización criminal, que inicialmente parecía diferenciarse de otras por sus principios morales, rápidamente se consolidó como uno de los grupos más violentos del país. En lugar de limitarse a la venta de narcóticos, la familia michoacana se destacó por su control absoluto de los territorios que gobernaba. No solo traficaban estupefacientes, sino que se adueñaba de toda una economía local, controlando desde el cultivo de aguacates hasta la extorsión de pequeños empresarios. Su dominio no solo se basaba en la fuerza, sino en un sistema de manipulación y coacción que parecía prometer protección, pero solo a costa de la sumisión total a su poder. Por otro lado, el cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, se alzó como una fuerza imparable en la industria del narcotráfico. Surgido a principios del siglo XXI, el cártel de Jalisco Nueva Generación se consolidó rápidamente como el rival más temido por todos los cárteles del país, incluida la familia michoacana. El ascenso vertiginoso del cártel de Jalisco Nueva Generación no fue por casualidad. Detrás de su éxito se encontraba un enfoque extremadamente agresivo, tanto en sus tácticas de expansión como en su brutalidad. A diferencia de otras organizaciones que preferían operar en las sombras, el cártel de Jalisco Nueva Generación se destacó por su enfoque en la violencia explícita como una forma de imponer su autoridad y sembrar el miedo entre sus rivales. Este conflicto, con su carga de odio y violencia, pronto se extendió más allá de las fronteras de Michoacán, afectando a todo el país y trayendo consigo un cúmulo de tragedias. En la lucha por el control de los territorios, ambos cárteles no dudaron en hacer uso de los métodos más despiadados.
Asesinatos masivos, secuestros, torturas y desapariciones fueron comunes. En este contexto, las imágenes de violencia no solo se convirtieron en una forma de comunicación entre los cárteles, sino en una herramienta de intimidación y propaganda para aquellos que osaran desafiar su poder. Es en este escenario donde surge la figura de Omar Flores, apodado El Vago, un joven que a pesar de su corta edad se encontraba en una posición destacada dentro de la familia michoacana. La historia de El Vago refleja la dureza de una vida marcada por la violencia, la lealtad y la tragedia. Sobrino de uno de los narcotraficantes más poderosos de Michoacán, El Vago rápidamente ascendió en las filas del cártel. A pesar de ser joven, su conocimiento y habilidad para las operaciones del cártel lo convirtieron en un jugador clave en la estructura de la familia michoacana. La captura de El Vago por el cártel de Jalisco Nueva Generación y su posterior tortura es un evento que trascendió las fronteras de Michoacán, convirtiéndose en un símbolo del horror de la guerra entre cárteles. El video que se difundió en las redes sociales mostrando el sufrimiento de Omar Flores mientras era torturado se convirtió en un grito de guerra entre los dos grupos. Sin embargo, también sirvió como una muestra más del nivel de deshumanización alcanzado por estas organizaciones. La tortura fue no solo un acto de venganza, sino un mensaje de dominación, un intento por humillar a la familia michoacana y demostrar que el cártel de Jalisco Nueva Generación estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para ganar el control absoluto del territorio. La guerra entre estos dos cárteles, aunque muy violenta, tiene profundas raíces en las desigualdades sociales, económicas y políticas de México. La falta de oportunidades, la corrupción del sistema judicial y la complicidad de diversos actores dentro del gobierno alimentan un ciclo vicioso de violencia. A lo largo de los años, tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación como la familia michoacana han utilizado las debilidades del Estado mexicano para expandir su influencia. La desconfianza hacia las autoridades y la desesperación de las personas que viven en las regiones dominadas por estos cárteles facilitan el proceso de reclutamiento y la perpetuación de un sistema criminal que se alimenta de la miseria humana. El impacto de esta violencia, sin embargo, no se limita a las fronteras de Michoacán. Las redes de narcotráfico que operan bajo estos cárteles afectan a todo el país y a muchos países del mundo. La creciente violencia y el control territorial de estos grupos han afectado gravemente la economía local, particularmente en áreas rurales y agrícolas, donde el narcotráfico ha desplazado a las industrias legales. El caso de los aguacates en Michoacán es un claro ejemplo de cómo los cárteles han logrado tomar el control de sectores productivos clave. La violencia que rodea la producción de aguacates ha hecho que su costo aumente, afectando tanto a los productores como a los consumidores. La falta de seguridad y la constante amenaza de los cárteles también han llevado a muchos pequeños productores a abandonar sus tierras, entregándolas a los cárteles a cambio de protección. La guerra entre estos cárteles es, por lo tanto, mucho más que una simple lucha por el control del mercado de drogas. Es un conflicto que afecta las vidas de miles de personas inocentes, con poca opción de escapar de su yugo. La deshumanización de las víctimas, la brutalidad de las torturas y las muertes en masa se han convertido en una rutina en las zonas donde los cárteles tienen el control. La violencia de los cárteles no se limita únicamente al asesinato físico, sino que se manifiesta de manera más perversa a través de la tortura pública y la exhibición de los cuerpos. El uso de las imágenes de violencia extrema como propaganda es una estrategia que ha sido adoptada por organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación para sembrar el miedo y enviar un mensaje claro a sus rivales y a la población en general. En este contexto, el caso de Omar Flores el Vago se presenta como un ejemplo desgarrador de cómo la violencia se convierte en un espectáculo macabro que busca no solo infligir dolor, sino también marcar un territorio en el imaginario colectivo. La grabación de la tortura de El Vago no es solo un documento de sufrimiento físico, sino también un mensaje cargado de simbolismo. Desde el inicio, la cámara muestra a un joven atado, desorientado, mientras es sometido a un interrogatorio brutal. Los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación lo acosan con preguntas sobre su papel dentro de la familia michoacana y al mismo tiempo lo amenazan con un machete y un arma larga. La tortura, que comienza de manera psicológica con las amenazas, se convierte rápidamente en una pesadilla física cuando los captores encienden su camisa y comienzan a cortar su cuerpo. Lo que hace que este acto sea aún más impactante es la calma con la que se lleva a cabo. Los sicarios no parecen mostrar ninguna emoción,
Simplemente cumplen con su tarea de desmembrar a su víctima mientras la cámara continúa grabando. La imagen del vago siendo mutilado lentamente ante las cámaras es la representación más extrema de la violencia que estos grupos ejercen para deshumanizar no solo a sus víctimas, sino a la sociedad misma. El mensaje detrás de este tipo de tortura es claro: la vida humana no tiene valor ante el poder de los cárteles. La tortura se convierte así en una herramienta de control y sumisión en la que la víctima no solo es destruida físicamente, sino también psicológicamente. La tortura de El Vago es además una declaración de guerra por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que busca desafiar a la familia michoacana no solo a nivel territorial, sino también ideológico. Mientras los sicarios torturan al joven, los mensajes en cámara dejan claro que el Cártel de Jalisco Nueva Generación no solo está luchando por el control de las rutas del narcotráfico, sino por un modelo de justicia retorcido que en su mente lo posiciona como un héroe que lucha contra la corrupción y las injusticias de otras organizaciones. La invitación a unirse al Cártel de Jalisco Nueva Generación, lanzada en medio de la tortura de El Vago, es una prueba más de cómo los cárteles utilizan la propaganda de la violencia para atraer nuevas reclutas y expandir su influencia. Este tipo de violencia, aunque repulsiva, tiene un propósito claro: someter a la sociedad, aterrorizar a los enemigos y obtener un control absoluto sobre las comunidades. La sociedad en este contexto se convierte en un campo de batalla en el que los ciudadanos se ven atrapados entre las fuerzas de los cárteles sin poder escapar de la sombra del narcotráfico que lo envuelve todo. Y aunque el Estado trata de combatir la violencia, la falta de recursos, la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos que impiden una verdadera solución al problema. El contexto de la violencia, el sufrimiento y la desesperación que se vive en México debido a la guerra entre cárteles invita a una profunda reflexión espiritual y humana. La brutalidad de los crímenes cometidos por grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana no solo muestra la naturaleza destructiva del narcotráfico, sino también las heridas invisibles que estas organizaciones dejan en la sociedad. Estas cicatrices no solo afectan a las víctimas directas, sino a toda la nación, que se ve envuelta en un círculo vicioso de sufrimiento y desolación. La violencia de los cárteles refleja un trastorno profundo en la naturaleza humana, donde el miedo y el deseo de poder han eclipsado los principios de compasión, justicia y humanidad. En lugar de ver en el otro un ser digno de respeto, el narcotráfico ha transformado a las personas en meras piezas de un engranaje que solo sirve para perpetuar un sistema de opresión. Sin embargo, a pesar de la aparente oscuridad que embarga a la nación, hay un llamado a la esperanza. El cambio, aunque arduo, es posible. Las fuerzas de la justicia, la solidaridad y la espiritualidad pueden ofrecer una vía de sanación. En este contexto, la reflexión sobre el sufrimiento humano y la importancia de la compasión se hace más necesaria que nunca. Si bien la violencia de los cárteles parece interminable, el pueblo mexicano ha demostrado ser resiliente. A través de la solidaridad, la valentía y la búsqueda de justicia, es posible que en el futuro México logre recuperar la paz que tanto anhela. Pero más allá de las cifras, lo peor de todo es que la guerra entre cárteles como esta no solo afecta a los involucrados. Los ciudadanos se ven atrapados en una pesadilla, viviendo con el miedo constante de que la violencia pueda alcanzarlos en cualquier momento. ¿Qué es lo que impulsa a los cárteles a ir tan lejos, a llevar su guerra hasta estos extremos? La respuesta no es simple, pero lo que es indiscutible es que para ellos la venganza no tiene límites. La guerra entre los cárteles de la droga es solo un reflejo de las profundas heridas que aún existen en la sociedad. Cuando alguien cruza la línea, como ocurrió en este caso, las consecuencias son devastadoras. Pero detrás de cada historia como esta, hay miles de vidas destruidas, familias destrozadas y un sistema de justicia que muchas veces parece no poder hacer nada. Este fue solo uno de los muchos episodios que marcan la guerra entre los cárteles de México. Historias como esta nos muestran la magnitud de lo que está ocurriendo bajo nuestras narices. Y la pregunta es, ¿qué futuro le espera a México si la violencia continúa escalando de esta manera? Si quieres saber más sobre los secretos más oscuros del narcotráfico y cómo la mafia opera en las sombras, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Este es solo el comienzo de una serie de historias que, si tienes el valor de escuchar, te harán ver el mundo de una manera completamente diferente.